23 de abril, chicos, vamos a entonces a comenzar la clase de curso, esperando que la conexión no nos falle, porque ahorita estábamos conectados con lo del idioma de primaria y está un poco lenta y se escucha a veces cortada. Si por algún momento ustedes no me escuchan bien, no me llegan a escuchar bien, por favor, en el chat me escriben, profe, no me escuchamos bien, intentamos solucionarlo. Vamos a intentar hacer la clase pues, de la mejor manera, ¿vale? Lo primero, chicos, recordarles que ya la clase pasada habíamos comenzado, ya que les voy a compartir lo que habíamos hecho en la clase pasada, el análisis sobre el segundo periodo académico. Entonces, yo ya unifiqué los cursos, no va a aparecer filosofía noveno A, filosofía noveno B, sino que va a aparecer filosofía novena con la información para los dos cursos. Entonces, este es el curso en el que ustedes también están inscritos. Me imagino que todos lo están viendo allí, porque ya todos están inscritos en ese curso, y aparece allí segundo periodo e introducción a la lógica formal. No he añadido otra actividad, ¿por qué? Porque se supone que ustedes están haciendo una lectura muy juiciosa del libro El descubrimiento de Hardy. Entonces, en ese punto, yo quisiera que algunos de ustedes nos contaran qué es lo que han podido descubrir en ese libro. Ya llevan 2, 3, 5, algunos llevarán más capítulos de la lectura del descubrimiento de Hardy. Recordándoles, muchachos, la importancia de ese tiempo de organización personal donde ustedes van a dar razón de lo que están leyendo. Yo aquí estoy abriendo, por la misma manera que ustedes lo hacen, abriendo el documento de PDF y al capítulo primero y a todos los demás capítulos. ¿Listo? Tengan en cuenta, muchachos, repito, la importancia de esa lectura que están haciendo ustedes para poder comprender el contenido de la lógica. Entonces, yo repito, por eso no he subido otras actividades. Hoy voy a explicar algo más de lógica formal. Carlos, hola, ¿cómo estás? Utilizamos el chat para, no solo para saludarnos, sino también para decir que estamos bien, para comunicarnos. Me alegra mucho saludarnos. Entonces, hoy vamos a ver otra parte del contenido de la lógica formal, algo que ya habíamos realizado en clase de manera muy superficial, que tiene que ver con la inducción y la deducción. Y pues para seguir realizando el contenido de la lógica. Es importante que tengan sus apuntes ahí a la mano y que ustedes me sigan contando qué es lo que han hecho. Voy a abrir acá, dejar de compartir un momento. Entonces vamos a preguntar, yo voy a activar el micrófono, por ejemplo, de Mariana. Marianita, ¿cómo estás? No pude reiniciar tu micrófono, reinícialo tú, por favor. Aquí, activa tu audio, Marianita. Señor. Marianita, ¿has podido leer algún capítulo del descubrimiento de Harry? Sinceramente. Pues medio leí el primero. Ok, en el primer capítulo ya Harry nos presenta el descubrimiento con el que empieza el libro. ¿Qué descubrimiento hizo Harry? Pues que algunas oraciones cambian su sentido si les, o sea, algunas oraciones no tienen sentido si les ponen la palabra todos, algo así. Se me olvidó la otra palabra. No, está muy bien. Cuando Harry dice una frase, una oración, si cambia el sentido de la oración, esa misma oración pierde validez. El mismo ejemplo de todas las aves vuelan, ¿cierto? O todas las aves, perdón, las gallinas son aves, por ejemplo. Si yo cambio el sentido de esa frase y pongo aquí las aves son gallinas, no estoy diciendo una verdad, porque no todas las aves son gallinas. De hecho, hay muchas otras aves que no son gallinas, ¿cierto? Golondrinas, águilas, qué sé yo. Entonces, ese es el primer descubrimiento que Harry hace, y es que se puede cambiar el sentido de una oración, y que al cambiar el sentido de la oración, el juicio mental que se hace pierde total validez. ¿Vale? ¿Alguien ya leyó el segundo capítulo? Vamos a ponerle aquí Amelie, por favor. Amelie, ¿estás ahí? Activa tu micrófono, Amelie. Gracias. Amelie. Amelie, ¿has podido leer alguna parte del libro? Con sinceridad, ¿qué has leído? ¿Qué te ha llamado la atención del descubrimiento de Harry? No te escucho. Activa tu micrófono porque no está. A ver, déjame silenciar. No les puedo activar. Ahora sí, Amelie. Cuéntame. Pues como Harry descubrió pues eso de las oraciones, porque fue por una clase que le preguntaron algo y él no entendía por qué le había quedado mal su respuesta, y empezó a pensar y pues de ahí sacó la conclusión de las oraciones.
que empezó en una clase como tal, pudo llegar a pensar, oiga, se sintió mal porque no había podido responder qué era ese cuerpo celeste que iba pasando alrededor del Sol, y él pensó que era un planeta, pero el profesor estaba preguntando por el cometa Halley, ¿cierto? Y él comenzó a pensar entonces que estaba equivocado. ¿Quién está cantando, muchachos? Pilas. Tenemos serenata virtual. Ah, es Samantha. Gracias, Samantha. Ojo, Samantha, entonces pilas para usar el audio. Y Harry estaba iPad pensando 5. que al afirmar que todos los cuerpos celestes que van alrededor del Sol son planetas, estaba cometiendo un error, porque el cometa Halley no es un planeta y también gira alrededor del Sol. Entonces él comienza a pensar, oiga, lo que yo estoy afirmando, ¿tiene validez o es un error que mi propia mente ha elaborado porque no se ha detenido a pensar qué juicios está haciendo? En el segundo capítulo se encuentra con una de sus amigas, Liz, y comienza a hablar y Lila se cae en cuenta de que no todas las frases se pueden cambiar para poder encontrar ese sentido. Y en los demás capítulos, por ejemplo, tiene el caso de Tommy, que Tommy ya el papá le metió en la cabeza que tenía que ser ingeniero porque según la apreciación del papá de ese muchacho, todos los que saben de matemáticas son ingenieros. Y Tommy dice, está inconforme porque él no quiere ser ingeniero. Sin embargo, a través de los capítulos, Harry comienza a mostrarle su descubrimiento y a ver cómo podemos hacer esos juicios mentales que son tan válidos. Chicos, yo quisiera entonces invitarlos nuevamente a que lean ese libro. O sea, no es capricho del profesor Edwin que esa herramienta nos pueda servir. Está para el jueves 7 de mayo que ustedes hayan podido leer ese capítulo, ese libro completo, perdón, no sé si siquiera capítulo, es un libro completo. Así que si no se organizan, nos quedan 2 semanas a partir de hoy para poder leer el libro. Si alguno no ha ni siquiera empezado a leer el texto, pues entonces a mí me preocupa porque estamos perdiendo esa ganancia que me deja a mí en llegar a una clase y tener alguna idea clara sobre de qué estamos hablando. La lógica, chicos, y el libro lo dice, es la ciencia que nos ayuda a revisar la validez de los pensamientos. Pero no todo el que piensa es lógico. Es decir, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de pensar. Eso es algo obvio que ustedes siempre van a decir en la diferencia de los animales. Sin embargo, muchos hombres no desarrollan la capacidad lógica. Luego, su razonamiento no siempre va a ser exacto o real porque no ha desarrollado esa capacidad para revisar la validez de su pensamiento lógico. Yo quiero que ustedes tomen apuntes de lo que les voy a compartir ahora entonces. Acá de la pantalla completa. Y hay un documento de Voy a Word traer que el yo... cuaderno. Hágale a ver, Carlitos. Hay un documento de Word que yo aquí preparé para ustedes con lo que les voy a contar. ¿Listo? Entonces, algo tiene que ver también con el descubrimiento de Harry y con algo que les voy a pedir que ustedes hagan en su cuaderno, y es poner ejemplos propios de lo que es deducción y de lo que es inducción. Entonces, ahí alcanzan a ver el documento de Word que les estoy compartiendo, sí, ¿cierto? Entonces, si no lo alcanzan a ver, me avisan, y si no, una manito arriba. ¿Qué es pensar? A ver, pensar es un ejercicio que habitualmente nosotros hacemos o creemos hacer de manera inconsciente. En el capítulo 3, si no estoy mal, 4 del descubrimiento de Harry, hay una conversación entre compañeritas donde evalúan que a veces nosotros no entendemos que estamos pensando. Y, por ejemplo, para algunos pensar es algo malo porque cansa, porque es agotador, porque implica una reflexión profunda. Pero una de las niñas en el libro dice, pero pensar puede ser algo bueno. Porque, por ejemplo, yo estoy pensando en mi perro, en mi mascota, y me siento feliz, me siento tranquila. Y se cuestiona, ¿qué es pensar? Pensar es simplemente el proceso en el cual mi mente ve las imágenes mentales que ha construido sobre la misma realidad. Entonces, yo tengo aquí en mi cabeza la idea de elefante, pero no necesito ver un elefante para saber que entiendo que es un elefante. A esas imágenes mentales que hacemos se le llaman conceptos. Ya lo habíamos hablado en clases anteriores, la diferencia entre concepto, juicio y raciocinio. El pensamiento se elabora a partir de qué? De conceptos. Por eso lo puse aquí en negrita, ¿cierto? Y lo estoy subrayando, señalando, ¿cierto? De hecho, voy a aumentar el tamaño de esta, porque es muy importante esta definición. Sin embargo, hay conceptos que no dependen de la impresión de la realidad que tengamos, es decir, de que hayamos experimentado con los sentidos esa misma realidad. ¿Por qué? Porque en tu cabeza, por ejemplo, está el concepto de amistad y tú nunca has visto la amistad. ¿Has tenido experiencias de amistad o hasta de tristeza ante la amistad cuando te fallan los amigos? Pero en tu cabeza hay un concepto que has elaborado a través de esas experiencias sin que ese sea un concepto real o tangible, ¿cierto? Material. La lógica formal no se dedica a pensar en lo que es real en la materia, es decir,
Si yo veo que está en las nubes negras y pienso que va a llover, la lógica formal no se va a poner a pensar si es verdad o no es verdad que llueve o no llueve, no, sino que se va a poner a evaluar la validez de mi juicio. Realmente, siempre que yo veo que está nublado llueve, algunas veces no. Entonces comienzo yo a evaluar si la conclusión que saco, a la que llego, es una verdad, un acierto o es una falacia. Una falacia, muchachos, acá lo defino también para que ustedes lo vayan tomando, ¿cierto? Es un juicio que no puede considerarse verdadero. No es verdadero. A veces nosotros nos quedamos con falacias mentales y llegamos hasta a creer las falacias mentales que nos cuestionamos. Por ejemplo, no sé si ustedes han llegado a concluir, en mis tiempos cuando yo era estudiante en el colegio, tenían un estigma muy grande las personas de pelo largo. Los hombres de pelo largo, y de pronto que se vestían de negro, decían que eran metaleros, que eran satánicos, ¿cierto? Esa conclusión a la que llega una persona a partir de prejuicios, eso se llama una falacia. Es un juicio que no, perdón, aquí no puse la palabra no, no es verdadero. Porque no todos los que tienen pelo largo y se visten de negro son satánicos o metaleros. De hecho, ahorita hay muchas tendencias y simplemente yo tengo que evaluar la validez de mi juicio lógico. Ustedes recordarán el descubrimiento de Harry, como Harry llega a la casa y la mamá de Harry está hablando con una señora que está haciendo un juicio y sacando una conclusión considerada falacia. Está la señora hablando con la mamá de Harry y le está preguntando y le está diciendo, mire, fulanita de tal siempre se va a la tienda de licores. Todos los que van a la tienda de licores son borrachos. Luego, ¿será que esta señora que va a la tienda de licores también es una borracha? Y Harry, entonces que llega allí y escucha la conversación, se mete de una y utiliza su descubrimiento, que al invertir las frases, el orden de la oración, pues podemos llegar a descubrir que no todos los que van a esa tienda a comprar licores son borrachos, ¿cierto? No todos. No, el juicio que estaba haciendo la señora es un error de la mente que la llena de prejuicios. ¿Cuántos de nosotros juzgamos la realidad a través de los prejuicios que hemos construido sin revisar la validez lógica? Esos juicios, chicos, dependen de lo que estamos hablando, los conceptos. ¿Qué concepto tienes tú, por ejemplo, de rinoceronte? Nunca has visto un rinoceronte, bueno, no sé qué hace un zoológico al África. Es el animal de cuerno largo, pero en tu cabeza, porque en la televisión, porque en un libro, porque en la clase de ciencia está hablando de los rinocerontes, tú haces la imagen mental de rinoceronte. Si no, simplemente tomas la idea de elefante y de unicornio, la unes y pum, salió un elefante con un cuerno largo y es, ese es mi rinoceronte. Pero tenemos que revisar esos conceptos, porque a veces nos quedamos solamente con conceptos que hemos aprendido a través de experiencias que no son de todo ciertas. Entonces, esa es la primera parte. El pensamiento es parte de los conceptos. Cuando yo logro unir varios conceptos, a ese ejercicio del pensamiento se llaman juicios. Y acá tengo varios ejemplos. Yo sigo en el board que les construí para eso. Y acá tengo varios ejemplos de juicios. Primer juicio que yo hago, la mesa es verde. Entonces yo tengo acá el concepto mesa, ¿cierto? Y el concepto verde. También tengo un concepto que es el verbo ser y estar, es verde. Si yo puedo afirmar que la mesa es verde al hacerlo, pues estoy haciendo un juicio que une varios conceptos. No estoy revisando las variables de mi juicio. ¿Qué pasa si yo soy daltónico y no reconozco los colores de manera adecuada y afirmo que la mesa es verde cuando la mayoría de personas las ve azul, negra o de otro color? Eso no lo revisa la lógica formal, eso lo revisa la lógica material, ¿cierto? La validez del juicio es que yo puedo asociar dos conceptos para sacar una conclusión. La mesa es verde. Otro ejemplo de juicio que les puse, cuando ustedes les sirven, no sé, brócoli, auyama, ¿qué alimento no les gusta? No me gusta esa comida. Ahí están uniendo el concepto no negativo, ¿cierto? Me, mi, yo, ¿cierto? Gustar es el verbo ser, estar y comida. Entonces, eso les permite a ustedes elaborar un juicio. Cuando llegaron y vieron al profesor en la primera clase, ustedes vieron mis características físicas, mi tono de voz y concluyeron de una, Edwin es hombre. El profesor Edwin es un hombre. ¿Por qué? Porque tienen en su cabeza el concepto hombre, el concepto persona, conocieron mi nombre y luego sabían que yo soy Edwin y que yo soy hombre. Eso es lo que concluimos. Eso es el segundo ejercicio de la mente en la lógica. Primero conceptualizamos y luego unimos varios conceptos para hacer juicios. Y el tercero es cuando llegamos a unir varios juicios para producir algo que no tienen todos los seres humanos lamentablemente y que se llama el razonamiento. Razonar, muchachos, es llegar a concluir de lógica al observar la realidad y analizar mis conceptos y mis juicios. Y allí es donde yo quiero que lleguemos al punto de la clase de hoy.
Hay dos ejercicios que hace la mente cuando razona. El primero es el pensamiento deductivo y el segundo es el pensamiento inductivo. Entonces vamos a comenzar con esto de la deducción. Ustedes deducen cosas, y de hecho la lógica es la ciencia que evalúa las inferencias. Inferir, y aquí esa palabra de pronto es nueva para ustedes, inferir, es llegar a sacar una conclusión de algo que observamos, ¿cierto? Yo, no sé, veo a Laurita Balaguer que está ahí concentrada, tomando apuntes, luego yo infiero que ella está poniendo atención a la clase. Esa es una deducción. ¿Por qué? Porque yo parto de un elemento general. Todas las personas que están allí trabajando en la pantalla están poniendo atención en clase. Disculpa que tengo acá a mi bebé al lado, si no lo logran ver. Estamos acá viendo televisión mientras hago la clase. Esos videos ahí está el otro video. Entonces la cuestión es que cuando yo veo que todas las personas, pienso, todas las personas que se ponen ahí y se concentran a trabajar, están poniendo atención a un tema, yo saco una deducción. Porque deducir es tomar un elemento general con las palabras, y de ahí la importancia del lenguaje, ¿no? Yo aquí puse todas las palabras, ¿no? Entonces yo afirmo en una oración, todos los hombres, por ejemplo, trabajan. Las personas, los o las mujeres, no sé, se maquillan. Estoy tomando una consideración que es general. Siempre que alguien bosteza es porque tiene hambre. Entonces estoy compartiendo de lo general para llegar a descubrir algo que no es visible y que es particular. Por eso la deducción yo la definí de esta manera, es sacar consecuencias no conocidas a partir de algo general. No quiere decir que esté acertado, y eso es lo que analiza la lógica. Si mi juicio es lógico, tiene validez universal y tiene validez de verdad, de alguna manera, es porque estoy haciendo ese ejercicio de revisión lógica. Porque, a ver, si yo afirmo que las mujeres se maquillan, y veo que alguna de ustedes, chicas, está recién levantada y no se maquilló, allí puede haber un error de pensamiento o un error lógico que yo tengo que saber interpretar, ¿cierto? Entonces, la deducción es ese ejercicio de ir de lo general a lo particular. Aquí les pongo varios ejemplos. Entonces, el primer ejemplo es, está lleno de polvo. Tú ves a tu amigo que llegó al colegio, bueno, que llegó a visitarte cuando estaba saliendo de la cuarentena y está cubierto de tierra. ¿Qué concluyes tú? Que él iba por una carretera destapada, que le pasó algo y se tropezó y se cayó, porque ya son cosas particulares al observar una realidad. Y tu mente asocia, siempre que una persona está llena de polvo es porque va por un camino destapado. Gracias a que el concepto polvo, suciedad, camino lo tienes muy claro en tu cabeza, ¿cierto? Otro ejemplo, siempre que llueve, miren las palabras, siempre, eres, estamos generalizando. Siempre que llueve algo general, Juan saca la sombrilla amarilla. No estoy diciendo si es verdad o es mentira, estoy haciendo un juicio lógico deductivo. Y miren que nuestra mente muchas veces lo hace. Cada vez que nosotros vemos a alguien llorando en la calle, ¿qué es lo primero que piensa nuestra mente? Ah, está triste, le hicieron mentira, lo robaron, algo le pasó. De algo general, yo generalizo de alguna manera el pensamiento y llego a sacar a conclusiones que se llaman deducción, inferencias. Pero ojo, muchachos, esas inferencias de una u otra manera tienen validez lógica. Y es a lo que yo me refiero en el sentido de poder entender y revisar el contenido de la lógica formal. Otro ejemplo, el final ejemplo de la deducción. Eres muy inteligente, tanto lees mucho, por lo que las personas inteligentes leen mucho. Yo estoy generalizando, todas las personas que son inteligentes es porque leen mucho. Así como el papá de Tommy en el descubrimiento de Harry decía, todos los ingenieros, todos los que saben matemáticas deben ser ingenieros. Harry le diría al cambiar la preposición de el orden de la oración que podemos cometer un error, porque no todos los que gustan de las matemáticas son ingenieros, pueden haber médicos, pueden haber abogados que saben de matemáticas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la labor de ustedes, muchachos? Yo les voy a proponer que en su cuaderno, no me lo tienen que enviar, simplemente es parte de lo que vamos a hacer para el control de lectura el 7 de mayo. Ustedes busquen al menos otros 3 ejemplos de deducción. Entonces, en internet o ustedes mismos se imaginan algo general para sacar algo particular, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, su mamá está en la casa y está con cara de pocos amigos y tiene el ceño fruncido y está diciendo, y ustedes dicen, siempre que mi mamá tiene el ceño fruncido es porque tiene problemas personales o laborales. Está sacando una conclusión particular, ¿cierto? Problemas personales o laborales de una generalidad. Siempre que ella está así es porque pasa. Siempre que mi amigo está en silencio y no me quiere saludar, es porque está enojado.
Entonces, estoy sacando algo particular de una observación general. A ese ejercicio, chicos, se le llama la deducción. ¿Qué tan hábiles son ustedes para deducir cosas? Pero más aún, ¿qué tan hábiles son ustedes para evaluar la lógica en esas deducciones y la validez de esas deducciones? Y la segunda parte, muchachos, es lo que se llama la inducción, que es el ejercicio contrario. Deducir, recuerden, decir de lo general a lo particular. Inducir es ver las características particulares de algo para llegar a concluir algo general, o que no es general, una conclusión, una inferencia. ¿Cierto? Yo lo definí de esa manera, es obtener algo conocido no general a partir de consideraciones particulares. Y allí es donde, chicos, muchas veces nosotros hacemos el ejercicio completo del silogismo. ¿Cierto? Ustedes, por ejemplo, concluyen que el profesor Edwin es hombre porque hicieron en su mente un poco de juicios revisando el concepto hombre, masculino, ¿cierto? ¿Quién es este man? ¿Cómo se llamaba? Entonces, llegaron a concluir al final que Edwin es hombre. Si en mi cabeza no está claro el concepto masculinidad, si no lo he pensado nunca, si no lo he definido nunca, pues me va a quedar mucho más difícil definir qué Edwin es hombre, ¿cierto? O interpretar qué es ser hombre, en el sentido fisiológico de la palabra. Entonces, vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, el primer ejemplo, todos los perros tienen pelo. Todos los humanos tienen pelo. Los perros y los humanos son mamíferos, así que lo más probable es que todos los mamíferos tengan pelo. Ojo, no estoy diciendo que sea una verdad material. ¿Por qué? Porque los delfines son mamíferos, ¿cierto? Y no tienen pelo. Entonces, lo que estoy llamado a hacer es a revisar más adelante la validez completa de esos juicios que estoy elaborando. Pero miren que estoy tomando datos particulares, ¿cierto? Los pelos tienen perros, los hombres tienen perros, los pelos, perros y hombres son mamíferos, y concluyo algo que no es general. Yo puedo suponer, supongo que todos los mamíferos tienen pelo. Es una falacia si lo revisamos al final, porque no todos los mamíferos tienen pelo, ¿cierto? Otro ejemplo, todas las ranas tienen pulmones, todas las salamandras respiran bajo el agua. Las ranas y las salamandras son mamíferos, así que lo más probable es que todos los anfibios respiren bajo y fuera del agua. Esto, repito, no tiene ninguna validez material, porque no todos los anfibios respiran fuera del agua, ¿cierto? Para que lo entendamos, estamos viendo es datos particulares para sacar un juicio más completo, una inferencia. Otro ejemplo, la mayoría de los abogados son conservadores. Mi abuelo es abogado, por lo tanto mi abuelo probablemente es conservador. Entonces allí va el rango de la suposición, porque yo voy a inducir una conclusión no de algo general, sino de mi pensamiento particular, que muchas veces es subjetivo, lo que yo puedo construir. Por ejemplo, y esta ustedes la tienen muy clara, ¿no? Ayer no tuve clases y me levanté temprano, el último ejemplo. El jueves fue feria y me levanté temprano. Lo más probable es que cuando no tengo clases siempre me levante temprano. Estoy concluyendo cosas a través de rangos particulares, a eso se le llama inducir. Los seres humanos hacemos ese doble ejercicio. Algunas veces deducimos cosas al rango general, otras veces suponemos o inducimos cosas de rangos particulares. Es importante, y con esto ya termino hoy, simplemente que ustedes tengan en cuenta eso. Todos los juicios, todos los razonamientos dependen de las imágenes mentales que hemos construido en nuestra cabeza. ¿Cómo se llaman esas imágenes mentales? Se llaman los conceptos. Si usted no se cuestiona qué conceptos tiene claro en su cabeza, es muy difícil que llegue a elaborar esos juicios de manera adecuada. Vimos la clase pasada y en el descubrimiento de Harry está el ejemplo de lo que es un silogismo, ¿verdad? Y ya con esto ya es el último ejemplo que les pongo. Un silogismo es la unión estructurada de varios juicios para sacar una cosa que se llama una conclusión o un raciocinio. Entonces, yo les había puesto en la clase pasada el ejemplo, ¿no? Primer juicio que yo voy a hacer, todos los hombres son mortales. Estoy asociando un concepto universal, el concepto de hombres, ¿cierto? Y el concepto de muerte, de final de la existencia. Aquí yo les pongo, posteriormente conocemos al profe Edwin y percibimos que él es un hombre. Por eso construimos otro juicio. Edwin es hombre. Ya le procesamiento más arriba. ¿Qué pasa si unimos la preposición 1 con la preposición 2? Ojo, a estas afirmaciones o juicios se le llaman proposiciones. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque la próxima clase vamos a hablar de la lógica proposicional. Estas dos cosas, estos juicios que yo propongo de manera categórica después de que mi mente los elabora, se llaman proposiciones. ¿Qué pasa si elaboro la proposición 1 con la proposición 2? Si yo digo que todos los hombres son mortales, si yo uno a eso que Edwin es hombre, ¿será que necesitamos esperar a que Edwin se muera para comprobar que es mortal?
Luego yo voy a concluir, si todos los hombres son mortales, y Edwin es hombre, concluyo que Edwin es mortal también. Pues ese es el resultado, esta proposición final, muchachos, es lo que se llama en sí el raciocinio, para que lo tengamos en cuenta. Este es el ejercicio que muchos seres humanos no hacen, porque algunos unen dos juicios, dos proposiciones iniciales, que no, sin revisar su validez, sin revisar si son verdades, sin revisar si es algo lógico. Entonces, recuerden, la lógica formal es la ciencia que revisa la validez de esos razonamientos. Yo quisiera que nos quedáramos con esas ideas, que ustedes ojalá hayan tomado apuntes de lo que vimos en clase, porque muy seguramente en las evaluaciones que tengamos yo les voy a preguntar, denme un ejemplo de inducción, un ejemplo de deducción. Ustedes no me van a decir, la deducción es de lo general a lo particular y la deducción de lo general a lo particular, sino que vamos a revisar si sus ejemplos sí demuestran la comprensión de lo que estamos hablando. Eso se completa mucho, chicos, si ustedes leen realmente el descubrimiento de Hamilton. Si lo hacen con juicio, tomando apuntes de la idea del primer capítulo, del segundo capítulo atrás, ¿listo? Entonces tengan en cuenta esa validez para poderlo ver. Entonces recuerden, chicos, que la clase queda grabada. Yo aquí voy a tomar un pantallazo para ver la asistencia y después lo pego acá para ver quién nos faltó. Ya estoy pegando acá al final del documento la asistencia. ¿La tarea cuál es? La tarea es, chicos, en su cuaderno pongan al menos 3 ejemplos de deducción, 3 ejemplos de inducción. Y la próxima clase de la inicial yo le pregunto a cualquiera de ustedes, a ver, María, dinos un ejemplo de deducción. Santiago Chaparro, dinos un ejemplo de inducción. Y lo lees simplemente. En este ratito que te queda es 3 ejemplos de deducción, 3 ejemplos de pensamiento inductivo. Ojalá lo tomen de la vida cotidiana, de su propio pensamiento. Ustedes se meten a Google y ahí ponen ejemplos de deducción e inducción, les salen un montón de ejemplos diferentes a los que dice el profesor hoy, ¿cierto? Pero ojalá lo tomen de su propia realidad. Y recuerden lo importante de la misión que tienen, que es seguir leyendo el descubrimiento de Hamilton. Eso es necesario para que el 7 de mayo hagamos el control de lectura de todo el libro. Entonces, yo me preocupo porque Mariana me dice que apenas leyó el primer capítulo, entonces tenemos que organizar y sacar tiempo para leer los demás. Yo estoy releyendo otra vez el libro, ya lo he leído varias veces, lo estoy volviendo a leer con ustedes. Ya voy en el capítulo 8, que comencé hace 3 días apenas, porque comencé el lunes. Entonces, sáquenle tiempo a leer el descubrimiento de Harvey. Yo les voy a preguntar el 7 de mayo si ustedes leyeron datos concretos, nombres de los personajes. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud sobre la clase? ¿Tenemos clase para cuáles son las actividades? Listo, Paula dice que todo bien. Perfecto. Chicos, finalmente, una invitación muy especial. Esta semana se está celebrando algo que era muy importante en Bogotá y en el país, que se llama la Feria Internacional del Libro. Entonces, ustedes entran a la página de la FILBO, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, de 2020, y ahí está la página de la Feria del Libro. Todos los contenidos de la Feria del Libro se han manejado desde lo virtual por este tema de la cuarentena. Ustedes saben que Corferias ahorita es el hospital más grande de Colombia, el hospital de cuidados intensivos más grande de Colombia. Yo les voy a pedir que cuando tengan tiempo de manera personal, y es una invitación muy mía que les hago, entren a esa página, el internet es un poco lento, ahí hay una cosa que se llama programación, y comiencen a navegar, métanse en las páginas, en esas charlas, conversatorios, hay videos, hay encuentros por Facebook, hay todo esto, de cosas que les puedan interesar, porque entre ustedes más busquen, chicos, más puedan abrir su mente con el conocimiento y con lecturas, pues es mucho más válido y van a pensar mucho más lógicamente. ¿Listo, muchachos? Eso sería todo por hoy. Gracias por su atención. Dios los bendiga y pues estamos hablando. Cuídense mucho, chicos. Chao, chao. Hasta la próxima. Adiós, profe.